el chofer del cofre es el que se desvía. Sí, efectivamente, quien habla, da la disposición de intervención, es en la avenida que usted menciona, que La Avenida España. claro, que se dirigen ahí hacia al local o a la sede de la región policial Lima, ¿no? Buenas noches, general, y bienvenido al final del día. Gracias por la invitación. Pedro Castillo finalmente pasa del discurso a los hechos. Usted ayer ha estado como testigo en el juicio y ha narrado detalladamente qué es lo que pasó. Empecemos por el discurso. El 7 de diciembre del 2022 a las 11:40 de la mañana, Pedro Castillo desde Palacio de Gobierno da un discurso cerrando el Congreso. ¿Dónde se encontraba usted y cuál fue su reacción? Yo me encontraba en mi oficina, que es el Estado Mayor General, que queda en la sede del Ministerio del Interior. ¿Cuál fue su reacción cuando vio el discurso de Pedro Castillo? Obviamente, el discurso quebraba el orden constitucional, atentaba contra la democracia y obviamente era un hecho que la policía tenía que tomar una decisión como la que hicimos, ¿no? Entonces usted dice que entiende que cuando ve el discurso, usted entiende que había un quiebre. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Sí, ha sido clara y todos han visto por los medios de comunicación que ordena y que da el mensaje del cierre del Congreso. También un gobierno especial, reestructurar, cambiar el Poder Judicial y después de estas medidas suceden otras cosas que él dispone para que se consuma este llamado golpe de Estado, ¿no? Usted está en las oficinas del Estado Mayor, dice, porque usted en ese momento y en esa fecha estaba encargado de la dirección de la Policía Nacional del Perú porque el general Alfaro se encontraba de descanso médico con COVID. Efectivamente, yo asumí del 2 al 7 de diciembre del año 2022 la comandancia general, ¿no?, como encargado, de acuerdo a como lo establece las normas legales, ¿no? Ahora, usted estaba como encargado, pero cuando ocurre el golpe de Estado, el discurso, usted va a la oficina del general Alfaro porque entendemos que el aislamiento del general Alfaro se estaba llevando a cabo en las oficinas del Ministerio del Interior, en su propia oficina, él estaba aislado. ¿Esto es así? ¿Qué Sí. conversa usted con el general Alfaro? Sí, efectivamente, él se encontraba aislado en su oficina por el tema de COVID. Quien habla subió a conversar con él y le manifesté todo lo que había ocurrido y también le dije cuál era la posición de la Policía Nacional, en este caso representado por el que habla, y a lo cual él estaba conforme, estuvo de acuerdo, ¿no? ¿Hay en algún momento el ministro del Interior de entonces, Willy Huerta, se comunica con usted o con el general Alfaro para darle alguna indicación respecto a qué hacer en el Congreso, a qué hacer en la Plaza Bolívar, qué hacer en la Plaza Mayor? Sí, efectivamente, quien habla recibió, cuando estuve conversando con el general Raúl Alfaro en su despacho, recibí una llamada del congresista Diego Bazán, presidente del comité de la Comisión de Defensa. Y él me pregunta cuál es la situación y la posición de la policía y obviamente con el Congreso. Y le dije, como he manifestado, de que la policía iba a respetar la Constitución, iba a cumplir las leyes y les iba a brindar las medidas de seguridad de tal forma que ellos pudieran realizar sus actividades de forma normal. En ese momento ingresaba una llamada a mi teléfono, porque yo lo tengo registrado al ministro del Interior, sin embargo no pude cortarla. Cuando termino de conversar, no insistió en la llamada, y en ese momento escucho al general Alfaro, que estaba sentado ahí en su despacho, señor presidente, y le estaba dando una serie de disposiciones, que cierre el Congreso, le dice cuál es la razón, cuál es el motivo, que detenga a la fiscal de la Nación, sí, señor presidente, pero indíqueme cuál es el motivo, por qué debo hacer eso. También refuerce la seguridad a mi domicilio, mis familiares, a la ministra Betsy Chávez y al doctor Aníbal Torres, ¿no? Cuando termina de decir esto, el general Alfaro le dice, señor presidente, yo me encuentro con descanso médico, el teniente general Vicente Álvarez está encargado de la policía, y ahí se corta la comunicación, ¿no? Entonces, el general Alfaro me transmite la orden del presidente, ¿no? Me dice, sí, llamó al presidente de la República, dice que
que cerrara el Congreso, lo que le he manifestado, y a lo cual yo le dije, nos mantenemos, ¿no?, en la defensa de la Constitución, y la policía no va a acatar. Efectivamente, me dice, quedamos en ello. Entonces yo en ese instante le digo, me voy al comando conjunto, porque previamente, antes de subir al despacho del comandante general, había hablado con el jefe de comando conjunto. Entonces, cuando le digo, y ahí... Que en ese momento era el general... Gómez de la Torre, Manuel Gómez de la Torre, sí. Efectivamente, le digo, al igual que yo, nos mantenemos el respeto a la Constitución, no vamos a acatar la orden del expresidente Pedro Castillo, y por eso es que subo. Luego de terminar de conversar con el general Alfaro, me dirijo al comando conjunto, ¿no? El general Alfaro le deja dicho expresamente al presidente Pedro Castillo que no iba a acatar su orden, es decir, que no iba a ir a capturar o detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El general Alfaro, cuando conversa, recibe las órdenes del presidente de la República y me transmite a mí la disposición. Cuando él le dice de que quien estaba a cargo es el que habla, entonces corta la comunicación, y ahí es donde yo converso y le reitero, porque me dice, esta es la orden, y yo le digo, nos mantenemos en esto. Sí, me dice, está bien, y por eso le digo, yo en este momento me voy al comando conjunto porque vamos a realizar el pronunciamiento, ¿no? El pronunciamiento de rechazo. Así es, ¿no? Ahora, cuando usted escucha al general Alfaro conversar con el presidente y le dice por qué detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que hay que recordar que la estaba investigando Patricia Benavides a Pedro Castillo. Pero acá hay un detalle, ¿no? Le dice por qué, pero ¿cuál era la intención de abrir las rejas? Abrir las rejas para que pasen los simpatizantes, y usted me confirmará, ¿era abrir las rejas para que pasen a la Plaza Bolívar del Congreso? ¿Era abrir las rejas para que pasen a la Plaza de Armas? Es decir, liberar todo para que los adeptos de Pedro Castillo ingresen. ¿Esa era la orden? La orden del presidente de la República, Pedro Castillo, era que ingresaran sus simpatizantes que se encontraban por la avenida Bancay, que normalmente venían protestando contra el Congreso, porque esa era su intención. Entonces, acuérdense que había las informaciones de que querían tomar el Congreso, querían incendiar el Congreso, y ese día usted recordará que se iba a votar, si iba a haber la vacancia. Vamos a ordenarnos en ese tema porque es sumamente importante. Ese día 7 de diciembre estaba agendado en el Parlamento votar la moción de vacancia contra Pedro Castillo. Y el presidente entonces le dice, abran las rejas del Congreso, de la Plaza Bolívar, para que entren los que estaban protestando en la avenida Bancay. Entonces lo que se quería era que usted intuyó quizás, lo que se quería era que esas personas ingresen hasta el Congreso. Mire, la disposición la recibo yo por intermedio del ministro del Interior. No es el mismo presidente Pedro Castillo. El ministro me transmite la disposición y me dice, por orden del presidente. Yo le digo que no, que por medida de seguridad eso no se puede dar. Me vuelve a reiterar que es por orden del presidente. Obviamente, ahí había, de mi parte, no estaba acatando, estaba desacatando la orden del presidente. Obviamente eso había que sustentarlo, y por eso es que yo llamo al comando operativo, y de tal forma que sustentemos, porque hasta ese momento se desconocía que venía el mensaje, ¿no?, de ese tipo de esa naturaleza. Esto de que abran las rejas era antes del mensaje. Antes ha sido, más o menos una hora antes, ha sido ese mensaje, porque obviamente la intención era que estuviera, ¿no?, sus simpatizantes en la Plaza de Armas, ¿no? Y en la Plaza Bolívar. Claro, se supone que al ingresar, o si ellos pensaban que quien habla iba a autorizar eso, se equivocaron. Pensaban que cuando iba a dar lectura a su mensaje, iba a estar la Plaza de Armas lleno de sus simpatizantes, ¿no? Entonces, antes del discurso de cierre del Congreso, el ministro del Interior, Willy Huerta, le ordenó a usted que abra las rejas de la Plaza Bolívar y de la Plaza de Armas. El ministro no me puede ordenar. Me llamó y me dijo que por orden del presidente
por orden del presidente, se dejara ingresar a los simpatizantes que se encontraban por los alrededores y la avenida Bancay hacia la Plaza de Armas. Y usted tenía entendido que esos simpatizantes lo que querían probablemente era incendiar el Congreso. Se manejan las hipótesis y eso me imagino que lo está trabajando la Fiscalía, ¿no? Yo adelantarme o dar una opinión, no, yo como testigo a lo que me he referido es a decir lo que he visto, lo que he escuchado y lo que he hecho en aplicación de la ley. La policía ha actuado de acuerdo a la Constitución y a la ley y de acuerdo a las normas internas. Entonces, conforme se dice en el pronunciamiento con las Fuerzas Armadas, lo cual suscribimos los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto, era del respeto y acatamiento a la Constitución y las leyes y no permitir ni acatar las infracciones que se estaban disponiendo, ¿no? Es por este motivo que usted ha sido testigo y además usted ha participado en el pronunciamiento en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazando, como usted bien ha dicho, el quiebre constitucional. Es que usted ha acudido ayer como testigo al juicio contra Pedro Castillo. Efectivamente. ¿Usted tiene un incidente o un entredicho con el abogado del expresidente Pedro Castillo? Veamos lo que ocurrió ayer en el juicio entre el general Álvarez. Veamos, porque ayer el abogado, como se ve, el general Álvarez cuenta al detalle lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Y entonces usted, al parecer, el general Alfaro también va a ir a Sí. Sí, también va a ir. Entonces ahora sí veamos lo que ocurrió ayer en el juicio. ¿Le informaron a usted en calidad de general encargado, comandante general de la Policía Nacional del Perú, cómo se le detuvo al señor presidente de la República? A él habían intervenido el cofre presidencial y lo desplazaron hacia la sede de la región. Como yo le he narrado, quien le dice que está detenido a partir de ese momento es el que habla. Yo soy el que le dice, señor Pedro Castillo Terrones, a partir de este momento usted se encuentra detenido. Un oficial o un policía nacional del Perú o un encargado está en las facultades de al momento de actuar, de manifestarle al señor presidente de la República que está detenido. Quien habla dio la disposición, dio la orden en el Comando Conjunto de que se intervenga al señor Pedro Castillo Terrones. Es por esa orden que cumplen los miembros de la Policía Nacional que estaban y lo conducen a la región policial Lima. Ahí en la región policial Lima, quien asume la conducción de todas las acciones policiales es el que habla. La pregunta era si estaba facultado. Yo estaba facultado, por supuesto, como miembro de la Policía Nacional. El policía. Esa parte es muy importante porque el presidente Pedro Castillo estaba en su vehículo con su familia dirigiéndose a la Embajada de México y usted ordena su captura. Cuéntenos al detalle ese episodio, por favor. Sí, hay que tener presente que luego de la lectura del mensaje se pronuncian las distintas autoridades, poderes del Estado y todos en contra del autogolpe, como se conoce, ¿no? Seguido esto, también hemos dicho que está el pronunciamiento de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y paralelamente se estuvo realizando la votación que se venía dando y todo ello era en contra del señor Pedro Castillo. Todo eso que motivó que el señor Pedro Castillo saliera de Palacio y en su vehículo se dirigiera hacia la embajada, como personalmente me lo dijo al momento de abrir el vehículo, la puerta del vehículo, me dijo yo me estaba dirigiendo a la Embajada de México porque había recibido una llamada. Ahí se ven las imágenes cuando él está llegando a la Avenida España, ¿no? Y usted ahí ya lo están deteniendo porque el chofer del cofre es el que se desvía. Sí, efectivamente, quien habla, da la disposición de intervención, es en la avenida que usted menciona, que se dirigen ahí hacia al local o a la sede de la región policial Lima, ¿no? Y es donde esperan una vez que haya llegado y yo llego a los
10, 15 minutos, porque usted entenderá que había muchas manifestaciones de la población que aún ellos mismos de por sí se habían puesto alrededor de la Embajada de México y otros lugares pensando cómo impedir que Pedro Castillo fugara, ¿no? Es así que quien habla se dirige a la sede policial y encuentra el cofre presidencial, ¿no? Pero previamente usted le había dado una instrucción al conductor del cofre. Quien habla, acá hay una cadena de mando y comando. Como comandante general encargado le di la disposición al general Jorge Angulo, que era el comando de asesoramiento general y comando operativo. Él le transmite la orden al general Licetti para que intervengan al señor Pedro Castillo. Esa orden también fue confirmada y ratificada por el inspector general, el teniente general Leoncio Mejía, que estaba ahí, de tal forma que se corroborara y se asegurara de transmitir la orden. Porque obviamente, ya bajo las circunstancias que le he mencionado, el cofre presidencial se dirigía a la Embajada de México, ¿no? Y ahí es que usted le dice que queda detenido. Cuando yo llego a la sede de la región Lima, efectivamente abro la puerta, converso con él, estaba su hija, como he narrado, una situación difícil, y lo invito a pasar al despacho del jefe de región. Es ahí donde solicita tomar agua, los servicios higiénicos, y también paralelamente se da la llegada de la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides, ¿no? Le informo de la situación y pasamos juntos y se le indica en ese momento cuál es su situación jurídica y que se encontraba la fiscal de la Nación con su equipo, y a partir de ese momento se iban a comenzar a realizar las diligencias bajo la conducción de la Fiscalía. Le pregunté si tenía alguna observación o algo que él no estuviera conforme, me dijo no, todo estaba bien. Le pregunté lo mismo a su abogado, que es el doctor Aníbal Torres, y me dijo que no había ninguna observación y que se realizaran las diligencias. Eso quiere decir que ellos no pusieron ninguna. Digamos, no se resistieron a esta situación. No hubo ninguna queja, no hubo ningún reclamo, no hubo ninguna manifestación en Porque contra usted, de ¿bajo qué argumentos lo detuvo? ¿Qué le dijo al momento de la detención? Claro, en ese momento le digo que se encuentra detenido a partir de ese momento por haber quebrado el orden constitucional. Entonces se encuentra presente la fiscal de la Nación con su equipo, el personal policial, para hacerle la lectura de sus derechos, verificar su estado de salud y el inicio de las diligencias bajo la conducción de la Fiscalía, ¿no? Hablemos del pedido de detención de la entonces fiscal Patricia Benavides. El presidente Pedro Castillo le comunica directamente al general Alfaro que haga esa detención, es decir, simplemente por orden suya, sí, ¿no? Entonces, él le dice que él se niega. Claro, el presidente en ese momento le da una serie de disposiciones que se concatenan con el discurso. El discurso es disolver el Congreso, ¿no? Reorganizar el Poder Judicial, ¿no? Un régimen especial, las medidas de toque de queda, y eso va acompañado con las disposiciones que ya en forma específica le da al general Alfaro. ¿Por qué? Porque no pudo comunicarse conmigo, entonces lo llama al general Alfaro y le da las disposiciones que le he mencionado, que complementaban y que aseguraban la consumación del golpe de Estado. Eso es muy importante cuando usted dice que consumaban el golpe de Estado, esas medidas, porque los defensores de Pedro Castillo aseguran que el presidente Castillo entonces solo leyó un papel, solo leyó un mensaje y que no ejecutó medida alguna, pero su testimonio descarta esa versión. Claro, obviamente cuando él, acá vemos que no ha sido casual ni fortuito ni circunstancial, se ha preparado para dar ese mensaje, ha estado correctamente vestido, con terno y con la banda presidencial, lo que lo pone o lo coloca como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Cuando él da ese mensaje y luego da las órdenes específicamente que se detenga y que se cierre el Congreso, obviamente era para consumar el mensaje, el autogolpe. Sin embargo, esto no se produce y no se llega a consumar
porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acataron las disposiciones y, por el contrario, protegieron al Estado y cumplimos la Constitución y las leyes. Lo que nosotros hemos hecho no es algo excepcional, lo que hemos hecho es cumplir las leyes. Hemos defendido la Constitución y hemos defendido de cualquier amenaza interna o externa, y eso es lo que hemos hecho. Entonces ustedes han estado, como dice usted, apegados a la Constitución y la ley, y luego el Congreso también reacciona en paralelo. Sí, el Congreso, acuérdese, el Congreso se manifiesta antes, por eso es que motiva la salida de Pedro Castillo y fugue, porque de lo contrario parece que no hubiese sido así, pero el avance de la votación y como se estaba dando, obviamente era contrario a Pedro Castillo. Fuera de ello, después todos los procesos que se han venido dando por intermedio de la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no?, ha ratificado que todos los procedimientos han estado de acuerdo a ley. General, usted en este tiempo que han pasado, casi ya más de 2 años, ¿usted ha recibido algún tipo de amenaza, amedrentamiento? Porque usted ha sido un testigo clave para, como lo dijo ayer, demostrar que Pedro Castillo sí pasó de las palabras a los hechos. Usted sabe que ahora las amenazas se dan por las redes sociales, las expresiones, el hostigamiento, como pueden verificar cómo califican, incluso que yo he cometido una serie de hechos, ¿no?, o delitos, cosa que no está ajustada a la verdad. Yo pienso que la mejor demostración de ello es que el Perú en este momento se encuentra viviendo en democracia, hemos defendido la libertad, todos podemos hacer lo que deseamos siempre y cuando esté pegada a la ley, y eso es lo que nos faculta a nosotros. Eso es lo que hoy en día, si usted me pregunta, estoy con la conciencia tranquila, estoy satisfecho con el deber cumplido. Yo creo que para las generaciones en algún momento se verá que pasemos toda esta efervescencia que hay y van a ver que si realmente defendimos a la patria. Como yo digo, los uniformados cumplimos con nuestro deber, estamos al servicio del país, estamos para entregar nuestras vidas si es necesario y también la libertad, y yo creo que hemos cumplido. Usted ha vuelto a ver a Pedro Castillo, es decir, la última vez que lo vio fue cuando lo detuvo, Sí. Y lo ha vuelto a ver ayer, después de 2 años y medio. ¿Cuál ha sido su impresión entre estos dos Pedros Castillos? El Pedro Castillo presidente saliente que usted tiene y el Pedro Castillo detenido. El día de ayer yo no lo he visto porque estuve en una sala ajena donde se está desarrollando. Sé el presidente, expresidente tuvo un problema de salud y eso fue que no pudiera yo estar de frente, ¿no? Pero sí con los abogados. Sí, con los abogados, así es que vamos a estar presentes porque creo que hemos luchado y defendido la democracia, la Constitución, y la sociedad hoy en día puede vivir tranquila y que siga confiando en su Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas, ¿no?, que para eso estamos y somos los defensores de la patria, ¿no? El general Alfaro también va a dar su testimonio. Sí, por supuesto, él también sabía y tenía conocimiento de ello porque a pesar de que estaba aislado, forma parte de la Policía Nacional es una. A mí me tocó representar a la policía en el alto cargo bajo algo circunstancial. Lamentablemente él por motivo de salud no pudo hacerlo, pero estábamos en la misma línea y desde el máximo cargo hasta el último policía, todos hemos estado felices de que hicimos nuestro trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, general Álvarez, por su presencia en El Final del Día. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.